El Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino, en alianza con la plataforma teológica X, Teología y e-Learning, presentan el curso de Escatología. En el marco de nuestro curso de Escatología, desarrollaremos a continuación el tema número 4, titulado La Parusía. La parusía está inscrita en la escatología consumada. Para desarrollar el tema, lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos del uso del término parusía. En segundo lugar, ¿en qué consiste el acercamiento de Dios a los hombres en la historia salutis? En tercer lugar, la expectación cristiana de la parusía. En cuarto lugar, la parusía en los símbolos de fe y la liturgia. Y para cerrar, la parusía como culminación del acercamiento divino. Pasemos entonces a desarrollar nuestra primera parte, uso del término parusía. El término parusía expresa la venida gloriosa de Jesucristo al final de la historia. Proviene del griego pareimi, estar presente, y expresa visita de un dignatario. En el cristianismo, sin embargo, este término adquiere pronto un matiz específico. No se refiere a cualquier venida, sino primordialmente a la segunda venida o retorno del Hijo de Dios hecho hombre al final de los tiempos. Se da entonces una lógica de acercamiento entre Dios y los hombres. Esa lógica de acercamiento se expresa ya en el Antiguo Testamento con la expectación, ejemplificada en el día de Yahvé. En el Nuevo Testamento, la lógica se expresa en la encarnación, el Verbo divino entre nosotros. De esta manera, el Dios hecho hombre muere, resucita y asciende a los cielos. Esa ascensión de Cristo nuestro Señor despierta en la comunidad cristiana inicial un anhelo de retorno, una espera consecuente del regreso del Cristo glorificado. El acercamiento de Dios a los hombres en la historia salutis. Para comprender esta parte del tema, debemos analizar primero la perspectiva del Antiguo Testamento. Allí se nos muestra un Dios cercano y lejano para el pueblo de Israel. La fe en un Dios que se mantiene cerca de los hombres es un elemento característico de la religión de Israel. Es el complemento paradójico de otra creencia básica, la de trascendencia divina. Se expresa en primer lugar, la expectación presente en el día de Yahvé. Germina allí una línea concreta de esperanza. Las vicisitudes que acompañan al pueblo a lo largo de su historia provocan la añoranza de una intervención divina, tal como sucedió en el Éxodo. Esta intervención divina mejorará definitivamente la situación del pueblo. La expectación en el día de Yahvé poseía al principio connotaciones eminentemente positivas. A continuación, los profetas vaticinarán no solo la liberación de los enemigos exteriores, sino también la liberación de los pecados. En contrapartida a la expectación en el día de Yahvé, aparece la esperanza mesiánica. Esta se vincula a la salvación futura sustentada en la irrupción en la historia de un personaje misterioso, el Mesías o ungido de Yahvé, que inaugure un reino imperecedero y glorioso. En Daniel ve a uno como un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo. En el Nuevo Testamento, la lógica de acercamiento se da con la venida del Hijo del Hombre en carne y gloria. El Nuevo Testamento continúa la esperanza en una venida salvadora de Dios. Aporta a su vez dos elementos nuevos. Primero, concentra el misterio en Cristo. Segundo, distingue entre dos venidas, una humilde y otra gloriosa. Basta ver los nombres dados al Señor en Mateo. El primer nombre que el ángel indica a José es Jesús. Significa Yahvé salva. Un segundo nombre
que evoca el vaticinio mesánico de Isaías es Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora bien, la primera venida del Señor, cuando se hace carne entre nosotros, puede llamarse una epifanía amortiguada. Tal nota humilde o quenótica puede resultar desconcertante, y de hecho lo fue para las primeras comunidades cristianas. Estos entendieron rápidamente que no correspondía al anuncio profético del fulgurante día de Yahvé, pero tampoco a la instauración del reino mesiánico que los judíos habían esperado. La nueva experiencia hace que sea el mismo Cristo el que anuncie su retorno, su segunda venida. El retorno del Hijo del Hombre será entonces tan visible como el relámpago, y a nadie pasará inadvertido. Consumará la salvación y cerrará la historia. En ese sentido, traerá el fin del mundo. La venida, esta segunda venida, será descrita con tintes apocalípticos, pero también será un retorno triunfante de nuestro Señor. Un aspecto importante de estas escenificaciones del último día es el hecho de que el Hijo del Hombre queda situado en el centro. La figura excelsa del anciano en la visión de Daniel cede su lugar al Hijo. Es este quien lleva la voz cantante en los actos finales de la historia de la salvación. En el libro de Lucas y Hechos vemos la referencia al Señor que vino y volverá. Cifran esperanza en ver a Jesús de nuevo bajando del cielo en gloria. Hechos 1, versículos 10 al 11. En los escritos paulinos, la lógica del acercamiento de Dios a los hombres se da a través de la encarnación. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La salvación consiste entonces en unirse a Él para participar de su vida divina. En los escritos juánicos, esa lógica de acercamiento ya se muestra desde el principio. En Juan, el Verbo baja desde su lugar eterno junto al Padre, para sufrir, luego resucitar y volver al Padre. En Apocalipsis, muestra a Cristo glorioso, que baja de su sede celestial para derrotar las fuerzas del mal e inaugurar su reinado definitivo. La expectación cristiana de la parucía. La expectación de la parucía en la Iglesia tiene una rica historia. Su evolución obedece tanto a circunstancias exteriores como en los diversos periodos históricos y la profundización creyente en el misterio. Podemos distinguir al menos 5 etapas históricas: la que se da en la Iglesia primitiva, la que se vive en la Edad Patrística, la correspondiente a la Edad Media, la Edad Moderna y por último la época contemporánea. Ahora bien, en la Iglesia primitiva predomina una visión positiva de la parucía como evento anhelado. El sentir creyente de esta época se caracteriza por la fuerte nostalgia por el Señor. Tan acuciante es este anhelo de la parucía que cristaliza en expresiones de inminencia. San Justino da un paso más. En vista del retraso, distingue ya formalmente 2 venidas del Señor, separadas cronológicamente pero relacionadas. En la edad patrística, sin embargo, comienza a decaer el anhelo por el regreso del Señor. La línea intramundana provocada por los acontecimientos históricos contribuye probablemente a amainar el anhelo del pueblo cristiano de una venida realmente escatológica del Señor. La mirada de los creyentes se traslada entonces del final universal al final del individuo. En la Edad Media continúa esa espiral de descenso, la relegación de la parucía a un segundo plano. Una causa puede ser la entrada progresiva de una mentalidad judicista, típica de la cultura latina. Esta entra en la reflexión teológica sobre el último día, marcando el camino recorrido. Igualmente, la lectura literalista, unilateral y tremendista de los pasajes proféticos y apocalípticos ensombrecerán la visión que el pueblo de la Edad Media tiene sobre la parucía. Va quedando atrás la visión de esperanza que marcó la Iglesia primitiva, dando paso a un régimen de temor. En la Edad Moderna, la presencia de la parucía parece debilitarse en amplios sectores de la sociedad. En el siglo XVI es la Reforma Protestante,
En los siglos XVII y XVIII, la suspicacia de la razón frente a las verdades reveladas y la fe, y en el siglo XIX, el crecimiento de la visión secular. La época contemporánea hace presente una cierta recuperación del concepto parucía a lo largo del siglo XX, particularmente en cuanto a su reflexión teológica y su celebración litúrgica. Otra cuestión distinta a esta recuperación es si el deseo vital del retorno del Señor realmente ha vuelto efectivamente a los corazones de los cristianos de estos tiempos posmodernos. La parucía en los símbolos de fe y la liturgia. En los símbolos de fe, el término parucía queda incorporado tempranamente a las profesiones de fe y en el credo niceno-constantinopolitano. El añadido "su reino no tendrá fin" aparece aproximadamente en la misma época. Son contadas las menciones en la Edad Media, salvo el Cuarto Concilio de Letrán. Habrá que esperar hasta Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II para hablar del índole escatológica de la Iglesia. Allí se invita a los creyentes a dirigir la mirada más allá de la Iglesia actual, hacia adelante y hacia arriba, a la meta final para aguardar con esperanza bienaventurada la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. En Gaudium Spes recuerda que los refuerzos actuales de los hombres están ordenados hacia los nuevos cielos y tierra que aparecerán cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. En Adyentes, la acción misionera de la Iglesia se sitúa entre la primera y la segunda venida del Señor, y en Sacrosanto Concilium, la liturgia es presentada como anticipo de la manifestación gloriosa de Jesucristo. En la Lex Orandi, en el Padre Nuestro, se pide explícitamente: venga a nosotros tu reino. Ciertamente en algunas épocas se ha insistido más en sentidos parciales del reino de Dios. Sin embargo, es indudable que el sentido principal de esta petición es escatológico, y así lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica. En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Por otro lado, la ardiente exclamación "Ven Señor Jesús" siempre se ha mantenido en la oración oficial de la Iglesia, particularmente en la liturgia eucarística. En la reforma de los ritos romano y ambrosiano después del Concilio Vaticano II, se ha incluido en la anamnesis una exclamación que hace referencia explícita al misterio: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La parucía como culminación del acercamiento divino. La doctrina de la parucía entonces nos hablará de, primero, una distancia entre Dios y las criaturas; segundo, el acercamiento entre las dos partes; y tercero, un encuentro final. Hay entonces un abismo metafísico al principio entre el Creador y su obra. Ese abismo se amplía, pues las criaturas libres al pecar agrandan esta distancia. Sin embargo, Dios inicia un misterio de acercamiento. Por una parte, la iniciativa de Dios; por la otra, el hombre al encuentro del Creador. Esto es posible porque Dios es amor, es la dimensión afectiva de este proceso. Se da entonces el encuentro entre Dios y las criaturas. Gracias a este encuentro, cada generación debe verse como candidata a vivir la parucía. Recordemos que hay textos de inminencia. El Señor está siempre a las puertas. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Eso nos lo plantea la carta de Santiago y forma parte de la escatología consecuente. También vemos textos de incertidumbre que pueden iluminar la experiencia de cada generación. Cada creyente debe estar vigilante. Dice la primera de Tesalonicenses: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Por último, los textos de presagio. Son eventos precursores. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice el evangelista Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
paz, gracia y misericordia.